minutos de Renfe de retraso. Esos hay que reclamarlos. Eso es lo que ha pasado. Bueno, a ver, me lo pongo en modalidad avión. Informático, lo hubiera dicho. Bueno, como soy informático. La ingeniería lo que tiene. Eso es lo que ha pasado. Bueno, me lo pongo en modalidad avión. Tiene recurso ahí de los dos. Tiene recurso para poner. Bueno, ya, me he perdido. Bueno, tenéis que saber que el micrófono para funcionar es hacia arriba. Si lo tenéis apretado, no funciona. Es como contraintuitivo, ¿no? O sea, es hacia arriba. Después se supone que allí tenemos la pantalla. El micrófono para funcionar es hacia arriba. Si lo tenéis apretado, Un poco de la derecha. hay un delay. Hay un delay. Bueno, aquí. Después se supone que allí tenemos la pantalla. Es un fantasma. Tienes un eco por ahí. Sí. Juan me escuchó con retraso. Que me escucho con retraso. Por Renfe. Ya. Todo escuchados, ¿no? Levantado, sí, para que. Me escucho con retraso. Además me hago como troleando. Ya. Todo escuchados, ¿no? Sí, para que. Me escucho con retraso. Además sigo siendo yo. Como troleando. ¿Qué pasa? No vas a, tú no vas a presentar ningún material. Vale, pues entonces cerramos las salas. Perfecto. ¿Le doy salir directamente? Sí, cierra de la sala. Ya está. ¿Qué pasa? No vas a... De verdad que no lo estoy haciendo adrede. Le doy salir directamente. Cierra de la sala. ¿Ya? Juan, ¿ya podemos empezar, Juan? Buenos días a todos. Soy Enric Montesa, el copresidente de la Comisión de Economía Digital de aquí, del Colegio de Economistas de Valencia. Quiero comenzar dando la bienvenida a todos nuestros invitados y agradecerles que nos van a ilustrar a tope después en la mesa redonda. Y también quiero agradecer a los que participáis de una forma presencial, estáis aquí, y a todos aquellos que estáis conectados a través de la modalidad de streaming o de Zoom. Esta mesa redonda de hoy es una de las actividades que se enmarcan dentro de lo que es el conjunto de mesas redondas y otro tipo de actividades de Smart Digital, que es un acuerdo marco intercolegial en el que estamos más o menos una docena de colegios autonómicos o provinciales, ¿no? El objetivo de este acuerdo marco, que se ha firmado ya recientemente, pero aunque estamos colaborando desde hace mucho tiempo, no es otro que sensibilizar, concienciar y promover la transformación digital de la sociedad valenciana y de una forma muy específica a lo que son los sectores profesionales como los nuestros, ¿no? Un poco para que tengáis una idea de quiénes están detrás de Smart Digital, están los colegios de ingenieros técnicos industriales, técnicos agrícolas y graduados de
Castellón y Valencia. También están los ingenieros técnicos de telecomunicación, técnicos de informática, obras públicas. También están los ingenieros de geomática y topografía, de ingeniería informática de la Comunidad Valenciana, los ingenieros industriales, telecomunicaciones, y también tenemos, fijaros, a los de minas, que ya es premio, y de caminos, canales y puertos. Es decir, es un grupo bastante nutrido de expertos, ¿no? Bueno, hecha esta breve introducción, voy a darle la palabra a César Morillas, que es vicedecano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Ha venido de Alicante, que es donde está, porque al ser un colegio que tiene las 3 provincias, pues en este caso, imagino que el decano le ha pasado los trazos para que viaje César. Y antes de darle la palabra, por último, quiero disculpar la ausencia de Julián del Valle, que es vicepresidente del Colegio de Informáticos, quien ha hecho lo imposible para estar en esta mesa, pero le ha sido imposible. Bueno, sin más, César, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Colegio de Economistas que ha facilitado que sea posible este evento, este acto. Y bueno, simplemente quiero... bueno, es un honor para mí estar presidiendo aquí esta mesa, moderando, con la calidad de los ponentes que tenemos. Y esto es un ejemplo más de lo que es Smart Digital. Lo digo porque es un abordaje de una temática relacionada con la transformación digital desde diferentes puntos de vista y profesionales distintos. Aquí vamos a estar un economista, ingeniero de telecomunicación, ingeniero informático, una periodista, un abogado. O sea, que estamos justamente en un contexto ideal para abordarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, vamos a intentar ser breves. En primer lugar, vamos a presentar. A mi izquierda tenemos a Jaime Torres, director general de SAT, Escuela Especializada en Computación Gráfica y Arte Digital, auditor CISA y CGEIT por ISACA, ingeniero informático especializado en computación distribuida, consejero del Instituto Tecnológico de Informática y miembro de la Comisión de Transformación Digital del Ministerio de Industria. A su lado tenemos a Mar Monsoriu, periodista, escritora y profesora especializada en tecnología. Es responsable del área TIC de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, autora de 7 libros, artículos y manuales técnicos. Sus últimas obras son La guía de Alexa para toda la familia y ChatGPT para creadores de contenido. En la actualidad, entre otras tareas de divulgación, se encuentra preparando otro libro relacionado con el campo de la inteligencia artificial, de la que es una gran defensora. Y a mi derecha tenemos a José Manuel Muñoz Vela, abogado, especialista en Derecho Tecnológico y Digital, director jurídico de Adecua Corporación, doctor en Derecho de la Inteligencia Artificial. Compagina su actividad profesional con la docencia e investigación en estas áreas en distintas universidades y entidades y es autor de distintas monografías y artículos de investigación en estas materias. Bueno, pues una vez agradecido a los ponentes, por supuesto, por haber asistido a esta mesa de diálogo. No hemos hablado mucho, entonces les voy a engañar un poco a los 3, porque les dije que les iba a decir unas preguntas y tal, pero les voy a hacer otras. Entonces voy a comenzar creando apetito, un buen sabor de boca. Y lo primero que voy a hacer es que tenéis 30 segundos para contestar a esta pregunta, ¿eh? Empezamos de izquierda a derecha. Si tuvieras un juicio, ¿te gustaría que te juzgara un robot con inteligencia artificial? Sí. Yo también. No. Bueno, pues entonces aquí está bien porque así ya tenemos un poco disparidad de criterios, que es lo que me va a gustar a mí, para luego generar cierto debate y cierta controversia. Como sabéis, no importa si en el medio de la conversación podéis interrumpiros con cierta educación, pero que generemos cierto diálogo. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la primera pregunta, un poco ya para que pueda desarrollar un poco más. Empezamos con Jaime y vamos a centrar primero un poco el debate. Estamos hablando de regulación, inteligencia artificial, ética, estos conceptos. Pues lo primero vamos a ver, estamos hablando mucho de inteligencia artificial. ¿Es todo inteligencia artificial de lo que estamos hablando? Bueno, esto es un debate ya muy profundo y muy técnico, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar dar una visión, dar mi visión, a ver si os puedo proporcionar algún dato, ¿no?
el tema de la inteligencia artificial, bueno, los investigadores de inteligencia artificial llevan muchos años, fíjate, que es una materia que desde los años 50, final de los 50, se está trabajando en ella. Y, por supuesto, IBM, sabemos aquí que tenemos a Mar, que está muy documentada también. IBM fue prácticamente el precursor del tema de inteligencia artificial. Ya en el 59 apuntaba maneras a través de los juegos. Fíjate que yo represento una escuela de videojuegos, pero es tal cual, ¿no? Porque al final la tecnología toca todos los palos, ¿no? En aquel momento ya se auspiciaba la posibilidad a través de la teoría de juegos, en este caso un juego que IBM había lanzado para vencer a una máquina en las damas. Entonces, ahí ya se dieron cuenta que los algoritmos se podían retroalimentar y podían crecer de una manera orgánica, sin intervención humana. Y esto se vio claramente como cuando von Neumann comenzó con toda la estructura y la arquitectura de los computadores, se dijo, bueno, esto es un comienzo, pero hasta que no haya un nivel de computación suficientemente elevado como para dar sensación de presencialidad y como dar sensación de simultaneidad a diferentes procesos, no creemos que se vaya a desarrollar en el estado en el que está ahora actualmente, ¿no? Hoy en día lo que tenemos es una ventaja. Tenemos la ventaja que el nivel de computación se ha elevado muchísimo y, por otra parte, el nivel del dato se ha elevado muchísimo. Estamos generando muchísimos más datos que se generaban hace unos años. ¿Qué ha ocurrido? Que somos capaces de entrenar ya sistemas modelados para simular lo que es el comportamiento humano, exceptuando la emocionalidad y los sentimientos. Esa es la visión que yo tengo ahora mismo de la IA, pero no todo es IA. Estamos hablando de chatbots, y ahora luego durante la sesión lo iremos aclarando, estamos hablando de una IA débil. No estamos hablando de una IA compleja ni fuerte que puede en ningún caso sustituir al ser humano. Ese es el estado en el que estamos ahora. Bueno, pues Mar, como profesional convencida que eres del uso de estas herramientas y todas las novedades que están surgiendo hoy en día, bueno, ¿nos puedes un poco decir, ¿de verdad estamos ante un cambio tan grande? Bueno, yo sí que creo que es un cambio enorme, comparable de verdad a la llegada de Internet, o incluso comparable a la irrupción de los móviles en nuestra vida. Y en el campo del periodismo, sin ir más lejos y ya de forma práctica, yo el cambio más sustancial que vi fue cuando pasamos de escribir a máquina manual, de las antiguas Olivetes, a de repente pasar a utilizar ordenadores. ¿Cuántos compañeros míos? Yo era muy jovencita y tenía formación también técnica, con lo cual en mi caso era un poco raro porque era una entusiasta de los ordenadores y tenía ordenador en mi casa, pero yo tenía compañeros que eran muy hostiles a la tecnología, decían, no me da la gana escribir con un ordenador, yo seguiré con mi máquina de escribir, pero claro, al final tuvieron que rendirse a la evidencia de que había que escribir con el ordenador. Pasan los años y llega Internet, lo mismo, yo seguía siendo muy entusiasta y hubo compañeros y compañeras que se negaban, que lo veían como muy del entorno ingeniero, ¿no? Y muy entorno técnico. Al final, enamorados todo el mundo de Internet. Pues yo a estos compañeros y compañeras, antes que digan que no van a usar la inteligencia artificial, les pediría que le den una pequeña oportunidad porque es muy sencilla de utilizar y las ventajas que aporta en el campo nuestro, ya no hablo de periodistas solo, sino de comunicadores, de gestores, de gente que produzca contenidos incluso en el campo de él. Es decir, ¿por qué? Porque son herramientas, no van a sustituir a los profesionales. Es decir, hay, por poner un ejemplo, no así de ir por casa, pero para que me entendáis. Yo tengo un amigo que es, como tú, ingeniero de telecomunicaciones, que trabaja en una empresa de desarrollo, un muy buen profesional, y que está entusiasmado con el ChatGPT. En su empresa lo están utilizando de una manera muy eficiente para comprobar temas de programación y es una persona con un nivel muy avanzado. Sin embargo, el otro día yo quería que me ayudara a hacer un logotipo, ¿vale? Y entonces le dije, es que me he quedado sin créditos de una de las aplicaciones, tú te quedan créditos, podrías, y le di unas instrucciones, pero no le di el prompt, no le di la indicación concreta, porque supuse que él, que era un nivel avanzado, me iba a hacer el logotipo.
No os quiero ni enseñar el logotipo que hizo, que fue una auténtica botifarra, de verdad, horrible. ¿Por qué? Pues porque no tiene conocimientos de diseño gráfico, es ingeniero de telecomunicaciones. En cambio, eso mismo, si se lo hubiera dicho a uno de los alumnos de Jaime, habría hecho un logotipo virguero. Espectacular. Exacto. ¿Entiendes? Porque hacen falta los conocimientos. O sea, el ChatGPT y otras herramientas basadas en otras inteligencias artificiales, de las distintas que están compitiendo ahora en el mercado, no hacen nada por sí mismas, no toman la iniciativa. Estamos lejísimos de la singularidad, que es el tener sentimientos. Hoy por hoy son eso, sencillamente herramientas que necesitan al servicio nuestro, de los humanos, y que necesitan de nuestra supervisión. Muy bien, pues bueno, luego entraremos un poco más en detalle, porque ahora mismo existe un gap también de la gente de las enseñanzas que se ofrecen para todas estas cosas y la demanda que existe, con lo cual veremos cómo se solventa ese gap, ¿no? Pero bueno, vamos con José Manuel. José Manuel, hablando ya en un tema más jurídico, ¿cuáles consideras que son los principales retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial, tanto en el aspecto ético como jurídico? Y bueno, ¿cuál sería la fotografía actual de la regulación? Bueno, pues lo primero, si me lo permitís, expresar mi agradecimiento al Colegio de Economistas, al decano y en particular a Enric por la invitación que me han formulado a compartir esta mañana con vosotros y además con todos vosotros compañeros y amigos también para hablar sobre estos temas. A ver, en primer lugar, estoy totalmente alineado con Jaime en respecto a lo que ha dicho y sobre todo la pregunta básica, ¿no? Es decir, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque ponemos la etiqueta de inteligencia artificial absolutamente a todo. Pasamos hace unos años del concepto smart, donde todo era smart, el coche era smart, el teléfono era smart, un smartphone, la televisión pasó a ser smart y ahora todo es inteligencia artificial. Se ha convertido en una palabra clave a asociar a cualquier producto que se pretenda presentar al mercado como vanguardista y a la última moda. Eso está generando una cierta percepción social errónea desde mi punto de vista y eso a su vez pues genera una serie de riesgos, sobre todo en lo que se refiere a esa percepción social, económica y política de la inteligencia artificial. El dónde estamos y dónde vamos, pues coincido perfectamente con Jaime de que todo lo que se califica como inteligente no lo es. Podríamos hablar si Machine Learning es inteligencia artificial, podríamos hablar incluso si un sistema experto es inteligencia artificial, podríamos hablar incluso si inteligencia artificial tiene sentido, esa expresión. De hecho, cuando tenemos que regular o pretendemos regular precisamente la inteligencia artificial, la primera reflexión obligatoria es definir jurídicamente qué es lo que pretendo regular, si no empezamos mal. Pues bueno, no existe un consenso a nivel nacional, ni europeo, ni internacional, ni a nivel científico, ni a nivel ético, ni a nivel jurídico sobre qué es la inteligencia artificial. Eso ya denota pues, el primer problema de base. A partir de ahí, una prueba evidente de todo esto ha sido pues, la propuesta europea de regulación de la inteligencia artificial, una propuesta europea que es de 21 de abril del año 2021 y que en sus 4 versiones hasta la fecha ha ofrecido 4 definiciones distintas de inteligencia artificial. Es más, esas definiciones respecto a las propuestas previas del Parlamento Europeo de octubre de 2020 ni tan siquiera son coincidentes con aquellas que además hacían referencia a una inteligencia artificial, no la débil, que es la que hoy tenemos, es decir, una inteligencia artificial que no es consciente, que no es impredecible, entre comillas, o no debería serlo, y que no es autónoma. Y hablaba de una inteligencia artificial incluso un poquito más avanzada de la que hoy estamos hablando. Se hablaba incluso de una inteligencia artificial en aquella resolución del Parlamento que podría actuar incluso al margen de las instrucciones preconcebidas. Pero bueno, al final, y circunscribiéndome al ámbito jurídico, el primer problema que nos encontramos es que efectivamente la inteligencia artificial tiene infinitas bondades para el ser humano. Creo que es una tecnología con un potencial disruptivo brutal. Es decir, cuando a veces oímos a distintos CEOs de distintas compañías hablar de que es comparable al fuego, la electricidad u otros descubrimientos, lo es. Sin embargo, estamos todavía en un estado embrionario. Es decir, es una tecnología que no es nueva, convive con nosotros desde mediados del siglo pasado, pero está en su estado embrionario. Y el derecho que la debe regular todavía más. Es decir, de hecho, quizás pues la norma a nivel internacional de referencia es el borrador de reglamento que se ha presentado a nivel europeo, que se presentó en abril de 2021. Sin embargo, es un reglamento que
dentro de los enfoques que se valoraron para regular la inteligencia artificial, optó por uno que, en mi opinión, la práctica está evidenciando que no era quizás el suficiente, ¿no? Y era una regulación horizontal de la inteligencia artificial, pero no de toda la inteligencia artificial, sino solamente de aquellos sistemas que se consideran de riesgo inadmisible, con lo cual los prohíbe, y regula exclusivamente lo que considera sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. El resto de sistemas no están regulados. No se regulan los sistemas de riesgo medio, o de riesgo limitado, o de riesgo bajo. Es más, todo esto que se ha suscitado y tenemos... ¿Podéis poner ejemplos de qué es riesgo bajo, riesgo medio? Sí, un riesgo medio, por ejemplo, sería un chatbot inteligente. Un riesgo bajo, pues estaríamos hablando, por ejemplo, pues de herramientas de control de spam. Y un riesgo alto, pues estaríamos hablando de sistemas que puedan gestionar pues desde un hospital hasta una infraestructura crítica, aplicación militar, aplicación en la investigación de delitos, etcétera, etcétera. Bien. Por supuesto, riesgo inadmisible, estamos hablando de, por ejemplo, pues, sistemas de manipulación social, sistemas de scoring público en su redacción inicial, ahora se extendió también al scoring privado, es decir, lo que ocurre en China. Es decir, si soy buen ciudadano y no me salto un paso de cebra y el semáforo en rojo, tengo mis puntos. Si me salto el paso de cebra, me quitan puntos. Y luego de repente me encuentro que voy al médico y el médico no me atiende porque no me quedan puntos como buen ciudadano, ¿no? Bueno, pues esos sistemas son los que se pretende prohibir en Europa. Y bueno, pues el enfoque que adoptó el regulador europeo era una regulación horizontal pero parcial de la inteligencia artificial, con lo cual en el borrador inicial del reglamento no se contemplan pues, cosas como ChatGPT, por ejemplo, que eso es otra historia, ¿no? Es decir, hablamos repetidamente de ChatGPT y nos hemos constituido sin querer en una parte de una eficaz herramienta de marketing. El resto de sistemas y chatbots inteligentes no existen. Es decir, ¿qué está ocurriendo con los titulares que nos encontramos todos los días? Hoy, por ejemplo, me he levantado y casi me da un infarto. A las 7 de la mañana, el primer titular que me entra al móvil es: China acaba de lanzar una inteligencia artificial que es capaz de matar a un ser humano a 16 kilómetros de distancia. Claro, los titulares venden, pero realmente, ¿cuál es la percepción social de la inteligencia artificial? Es decir, claro, cuando hablas pues, con cualquier persona en la calle, sí, pues piensas decir, bueno, pues esto de Terminator está más cerca que nunca. Bueno, pues cuidado, no estamos tan lejos. Esos robots que son capaces de atravesar una puerta enrejada y son capaces de convertirse en líquido, eso ya existe tecnológicamente. No pensemos más allá, no vayamos a ser nosotros los que contribuyamos a esa percepción, ¿no? Pero bueno, esa es también esa contradicción, ¿no? Entre lo que es la percepción científica de la inteligencia artificial y la percepción social de la inteligencia artificial. Y bueno, volviendo a la regulación, insisto, una regulación parcial, que es la europea, que solamente se centra en sistemas de alto riesgo y que deja de lado el resto de sistemas que los deriva a la autorregulación. Y la autorregulación no ha funcionado. Ha funcionado en determinados sectores como el videojuego. En el videojuego, por ejemplo, el sistema de clasificación PEGI no está regulado en ninguna ley, pero sin embargo se respeta en la industria. Y eso es autorregulación y ha funcionado muy bien. Pero la autorregulación, cuando conlleva que una empresa pueda ser menos competitiva, que sus productos sean de un coste más elevado, y eso significa que las personas no tengamos accesibilidad a los mismos o elijamos a los productos de la competencia, el exigir por autorregulación cosas no funciona. No ha funcionado nunca en seguridad. De hecho, el Parlamento británico fue el primero a nivel europeo que detectó que dejar la seguridad, por ejemplo, de dispositivos IoT, del Internet of Things, dejarlo en la autorregulación, no funciona. No estaba funcionando, no eran seguros. Y de hecho han provocado ataques masivos como WannaCry, por ejemplo, hace unos años. Entonces, bueno, pues el Parlamento británico fue uno de los primeros que propuso exigir la seguridad, que no tenemos que olvidar, que la seguridad, la privacidad, la protección de datos, el control y supervisión humana, la transparencia, todos esos principios no son jurídicos, son éticos. Todos los marcos actuales de objeto de mayor consenso internacional sobre la inteligencia artificial exigen esto. Nuestra pregunta o reflexión que tenemos que hacer es: ¿esos marcos éticos, por ejemplo, las redes sociales, los cumplen? ¿De qué sirve tener marcos éticos? Porque nos encontramos frecuentemente prácticas de ethic washing. Nos dicen que cumplimos, pero en la práctica no es así. Esa es la realidad. Si nos vamos en vez de redes sociales a inteligencia artificial, exactamente igual. ¿Vamos a confiar que la ética y dejarlo en las manos de la autorregulación de los sectores y de los grandes gigantes tecnológicos va a funcionar?
bueno, pues solamente falta analizar un poquito las noticias de estas últimas 2 semanas, ¿no? Es decir, que bueno, pues no quiero entrar tampoco en el fondo todavía porque me has dado paso para exponer el tema y ya me estoy explayando demasiado. Pero, por ejemplo, la prohibición de ChatGPT en Italia, la investigación que acaba de abrir la Agencia Española de Protección de Datos también a OpenAI por el tema de tratamiento de datos y qué está haciendo o no haciendo, por ejemplo. Y estamos hablando, insisto, de un simple sistema, nada más y nada menos de un chatbot inteligente. No estamos hablando de otras inteligencias artificiales más complejas o más avanzadas que son en las que deberíamos estar ya pensando, reflexionando y planteándonos si tendríamos que empezar a regularlas. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues realmente tenemos un escenario que debemos invitar a la reflexión, al análisis y saber con qué inteligencia artificial queremos convivir en los próximos años. Bueno, pues yo, si os parece, vamos a andar un poco en las cuestiones precisamente éticas o, digamos, más sociales que va a tener, ¿no?, este desarrollo de estas inteligencias artificiales, ¿no?, de estas tecnologías. Y bueno, pues hay una cuestión que siempre subyace a todo esto y es, bueno, con una terminología, ¿va a haber al final una sustitución masiva de máquinas por personas? ¿Se va a quedar la gente sin trabajo? ¿Nos enfrentamos a una sociedad, bueno, han acuñado el término jobless society, sociedad sin trabajo? Estamos creando una sociedad desigual, también una sociedad pues denominada useless class, es decir, una clase inútil, sin sentido económico, unas diferencias. ¿Nos abordamos, vamos hacia eso o no? ¿Esto es ético? ¿Esto es moral? ¿Esto hay que regularlo? Vamos a ver, en cuanto a la regulación, voy por partes, porque lo que ha dicho José Manuel es muy interesante y si me permites, quiero ahí meter una cuñita para generar debate. A ver, la regulación, desde mi punto de vista, es muy importante y como ha dicho José Manuel, tenemos que ir por delante de lo que va a venir. Lo que va a venir es mucho más potente que lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora simplemente, bueno, pues ha sido un aviso social de que, bueno, pues que estamos llegando a un punto en que la inteligencia artificial se está posicionando ya en la sociedad y forma parte y ahora mismo es una herramienta. Si queremos que sea una herramienta útil, si queremos quitar el sesgo en la sociedad de que la inteligencia artificial, los sistemas de información van a dejarnos sin trabajo, nos van a dejar sin creatividad, van a menoscabar nuestros sentimientos, nuestra capacidad de generar nuevos productos y servicios, pues esto yo creo que no, todo lo contrario, ¿no? Sino que son herramientas, como bien decía antes Mar, son herramientas que ayudan a la creatividad. Por otra parte, la regulación, para la regulación, oye, pues doctores tiene la Iglesia y aquí tenemos un obispo, don José Manuel Muñoz, pero cierto es que la regulación, hay que buscar un término medio. Es decir, toda regulación y toda certificación de un producto o servicio conlleva un coste para las empresas. Ahí sí que podemos provocar un sesgo de desigualdad entre las grandes empresas y las pequeñas y las pymes que están investigando y desarrollando. Porque claro, una pyme, una startup que está desarrollando un producto que tiene unos recursos limitados, en el momento entras en una regulación europea, paneuropea, mundial y en una certificación, eso va a tener un coste que quizá no se lo pueda permitir. Por tanto, ese talento y esa investigación puede quedar en el cajón. En cambio, una gran empresa no tiene ningún problema, porque puede asumir los costes de la regulación y de la certificación. Entonces, ese equilibrio, yo entiendo que la Comisión Europea sí que debería estudiarlo, y ahí sí que te pido, José Manuel, tú que estás en la pomada de todo esto, que estudiéis esto con detenimiento, porque sí que podríamos ahogar ciertas investigaciones muy interesantes y, en cambio, que salgan a la luz ciertas investigaciones de grandes empresas. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Y por otra parte, lo que tú comentabas, César, de generar una sociedad jobless y que tengamos el miedo a perder el empleo, todo lo contrario. Es decir, lo que vamos a generar, porque esto lo hemos vivido y los que venimos del mundo informático lo hemos vivido día a día. Yo recuerdo que en los CPDs, los sindicatos, a los que mando un saludo desde aquí, nos ponían silicona en las cerraduras de los CPDs para que no entráramos porque les quitábamos el trabajo, ¿no?
A fin de cuentas, luego se demostró, esto era en banca, que la banca es muy caínita. Entonces, luego con el tiempo se demostró que efectivamente la automatización de los procesos contables y económicos de cualquier entidad, cualquier empresa y de la sociedad en general, lo que han producido ha sido la dignificación de aquellos contables y la dignificación, dado que estamos en el Colegio de Economistas, oye, pues dejadme que lo comente, la dignificación del trabajo, ¿no? Ya no ocurría aquello de que el cierre al 31 de diciembre en un banco eran las 11 de la noche y estaba todo el personal para poder cerrar, sino que a las 3 de la tarde se cerraba todo con normalidad. Entonces ya, contigo los sindicatos, como digo, la sociedad en general empezó a perder el miedo a que la informática entrara en el mercado laboral y les hiciera perder el trabajo. No, va a haber una reconversión desde mi punto de vista, César, a tu planteamiento que es muy inteligente, va a haber una reconversión de los puestos laborales. Y tiene que haber una llamada al sistema educativo, una vez más, para que sea lo suficientemente ágil y que introduzca los protocolos y las metodologías necesarias para ir adaptando y cambiar el modelo de aprendizaje. Porque ahora mismo el modelo de aprendizaje que tenemos en nuestras escuelas es el origen del desempleo tan alto que, por ejemplo, tenemos ahora en nuestro país, al margen de que haya un desempleo estructural desde hace muchos años. Pero estamos siguiendo potenciándolo y debemos de ser más ágiles para cambiar el modelo de aprendizaje. Hasta el momento, el modelo de aprendizaje era, oiga, arguménteme usted, presénteme y yo le calificaré sobre su argumento. Ahora ha cambiado el paradigma, porque ahora ya el alumno no argumenta, puede argumentar el chat GPT, pero esto que parece algo malo no es tan malo, porque ahora el alumno, o sea, debe ser calificado no por la argumentación, sino por el debate crítico que le suscita la argumentación que le hace una máquina. Y ahí es donde tenemos que centrar el tiro, en el pensamiento crítico de nuestra sociedad. Estamos siempre echando en falta con nuestros jóvenes, ¿verdad? Tienen falta de pensamiento crítico, hay muchos fakes, deepfakes, demás, falsa información, y debemos de potenciar esa parte de pensamiento crítico y creo que ChatGPT ha venido a reforzar este modelo. Si me permitís un apunte más. Cuando ChatGPT empezó a funcionar, las grandes universidades clásicas, Cambridge, Oxford, las universidades americanas, decidieron prohibirlo. Automáticamente lo prohibieron. Claro, ante el miedo de que el sistema educativo clásico se tambaleaba. Claro, esto fue la primera iniciativa. Luego lo reflexionaron y se dieron cuenta que no era así, que realmente era una herramienta para generar pensamiento crítico en la sociedad. Porque este tipo de herramientas hoy en día, afortunada o desafortunadamente, tienen sesgo y siempre van a tener un sesgo. Y no son totalmente perfectas porque no son completas en su conjunto. Y entonces esto hace que muchos desarrollos y muchos argumentos que los chicos están buscando en el chat GPT, pues no sean lo exactos que deberían de ser. Y eso provoca debate. Y ese debate es el que el profesor tiene que asumir la responsabilidad de liderarlo. El profesor va a pasar de ser el que dota de contenido en el aula a ser moderador de un debate sobre el contenido que ellos generan a través de herramientas informáticas. Mar. Yo, en cierto modo, me vuelvo a sumar a Jaime, está claro que estamos escorados. Sí, no, pero voy a hacer algunos apuntes a lo que él ha dicho. Yo creo que la parte ética, que como se ha comentado aquí, tiene que formar parte de la educación de base de los escolares y no tanto aumentar la normativa, porque hay normativa que ya existe y que se incumple por falta de formación. Es decir, yo estoy aburrida de explicar a gente bastante mayor y que no se pueden compartir fotos de terceros sin el permiso de esos terceros. Y es algo que la gente
lo hace con toda naturalidad, es decir, comparte fotos libremente en Internet sin pedir permiso a las personas que salen en esas fotos, generando todo tipo de conflictos. Claro, si eso ocurre en personas adultas, ya no te quiero contar cuando eso se traslada al entorno escolar, donde además, pues como es muy natural, hay conflictos de novietes, novietas, novietos, de todo, y entonces quieren fastidiarse unos a otros y buscan la foto que el otro está más horroroso, horrorosa. Con lo cual, en realidad, lo que habría para fomentar esa ética es fomentarla desde abajo, desde la base, desde el propio profesorado que no conoce la normativa, que a mí me pasma. O sea, yo me he encontrado muchísimos profesores que no lo saben, o sea, que desconocen esa propia normativa, para escándalo supongo de José Manuel, ¿no? Con lo cual, tendríamos que partir de hablar de normativa muy básica, que es, de hecho, pues el derecho que tiene a la propia imagen la gente, o sea, derechos constitucionales que se están incumpliendo. De hecho, por supuesto, la privacidad, la protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos derechos ya existen, y no solo existen en España, sino que hay una normativa europea. Si nos vamos a Estados Unidos o a China sería otro cantar, pero al menos en el marco europeo esos derechos los tenemos bastante, no solo consensuados, sino elaborados y asumidos. Lo que los tenemos es mal divulgados, mal educados, las dos cosas. Si partiéramos de esa base de fomentar, divulgar mejor esos derechos elementales, y sobre todo, insisto, en el ámbito educativo y en el ámbito de la divulgación general, pues no deberíamos tener tanto miedo a las propias herramientas, insisto, de software, es decir, aplicaciones informáticas de inteligencia artificial, que yo las diferencio bastante de lo que es la robótica, ya lo explicaré. Entonces, esas herramientas, claro, dicen, claro, es que ahora con esas herramientas va a haber muchas suplantaciones de identidad, ya, pero es que la suplantación de identidad ya es un delito, eso ya existe en la normativa, con lo cual lo que tú tienes que explicar es que no puedes hacer ponerle la cara de una persona a otra o como te dé la gana, porque ahora es más fácil, ¿no? Si es que antes ya se podía hacer, ya había herramientas para hacerlo. Efectivamente, ahora es mucho más fácil para hacerlo, pero si es un delito, era antes un delito y lo sigue siendo ahora. Y esa es la parte en la que hay que incidir, en lo que está bien, lo que está mal. Yo ayer descubrí una herramienta que me dejó pasmada por lo sencilla que era de suplantación, bueno, que lo puedes usar también tú para lo que tú quieras, de la propia voz. Es decir, yo subo un cuarto de hora de mi voz y a partir de ahí puedo usarlo para hacer un curso, lo que me dé la gana, escribiendo solo, y se usará mi voz. Bueno, pues es cómodo, ¿qué quieres que te diga? No tienes que estar hablando. Pero claro, una cosa que es que la use yo y otra cosa es que alguien que le caiga yo antipática coja y me suplante la voz. Pues eso ya tiene menos gracia, no sé cómo deciros. Y claro, yo no soy nadie, pero es que eso lo han usado para hacer una gamberrada poniendo la voz a Elon Musk. Pues eso sigue siendo un delito. ¿Qué pasa? Un poco volvemos a lo mismo. Hay que explicar hasta qué punto esas cosas no se pueden hacer, como tenemos asumido otras cosas socialmente. Y luego hay otra cosa también a añadir en el ámbito jurídico, y esto es una queja que digo yo como ciudadana. Mucha normativa, mucha buscar nuevas leyes, no sé qué, pero luego los juzgados son prehistóricos. El gap gigantesco que tenemos en la sociedad española, e incluso diría que europea, es cómo va la sociedad, cómo está asumiendo y aceptando la irrupción tecnológica con todo el cariño del mundo, porque la gente se apunta a un bombardeo cada vez más, y luego resulta que tenemos unos juzgados donde hay un sistema informático para fiscales y otro para jueces, y no se hablan entre ellos esos sistemas. Hoy por hoy en España, con todas las implicaciones que eso supone, que son gigantescas. No voy a entrar en más detalles que todos conoceréis de las disfunciones brutales que hay. Si es que realmente Internet hasta antes de ayer no estaba en los juzgados. Yo el mes que viene, ahora en mayo, doy un curso para funcionarios de la Administración de Justicia y lo tengo que dar en horario de tarde porque es un tema relacionado con redes sociales y no pueden acceder a las redes sociales en horario de trabajo desde los juzgados. Y es un curso oficial de ellos. Con lo cual, pues lo haremos en horario de tarde y estos pobres gente se van a conectar desde su casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando de regular si luego lo que van a hacer es aturdir más si cabe a los propios juzgados? Entonces, yo insisto en que antes de fastidiar, que de alguna manera modernicemos, que es una cuestión política más que tecnológica, la administración de justicia y que aprendamos a educar mejor a la sociedad en general y a la base en particular. Déjame, José Manuel, que nos pongamos 3 contra 1, de alguna forma, para que te termines de convencernos de lo contrario. No hay ningún problema. Y entonces voy a... No hay ningún problema, voy a tener para todo. Exactamente. Me voy a disparar yo, también me voy a alinear
Y entonces te introduzco una nueva variable y es que creo que existe cierta tendencia a la hiperregulación. De hecho, hoy como noticia también a mí me salía asustado que los eurodiputados claman contra ChatGPT, ¿no? Y entonces proponen y piden una cumbre global para regularla, ¿no? Y entonces están como muy asustados y entonces existe el peligro de la hiperregulación, ¿no? Esa hiperregulación lo que hace también es, lo que estamos hablando, entorpecer el desarrollo de la tecnología. Y, por supuesto, si lo hacemos a nivel europeo y nos ponemos a regular, podemos perder mucha competitividad frente a Estados Unidos y China. Entonces, ¿cómo compaginamos? Y la India. Y la India. Pero bueno, ahora las dos superpotencias presentes son ellos dos. ¿Tienes para darnos esto para todos? Vale, pues prepararos que va por vosotros. A ver, en primer lugar, por alusiones. Aunque me califiquen de obispo, hago todos los días de misionero. Es decir, muchos de nuestros clientes son empresas que desarrollan inteligencia artificial. Y evidentemente están mirando todo lo que está ocurriendo. Sobre todo las grandes con mayor expectación, pero las pequeñas con poca preocupación, con desconocimiento y verdaderamente cuando entramos ya un poquito más de lleno, es decir, con cierto temor, en el sentido de hoy por hoy el borrador de reglamento europeo, eso es inabordable para una startup. Absolutamente inabordable. Entonces, si queremos fomentar la innovación, la competitividad, tenemos que buscar ese punto de equilibrio entre regulación e innovación, entre protección de derechos fundamentales y seguridad. Y me explico, es decir, creo que de alguna manera me estáis identificando como el lado oscuro de la fuerza. Y para nada, todo lo contrario. Yo no estoy representando aquí al legislador, no. Represento a alguien especialista en estos temas desde el punto de vista jurídico que vive y pelea todos los días con este tema. Y que tengo que dar soluciones a mis clientes. Yo no puedo hablarles de lo divino ni de lo humano, ni de lo que será ni lo será, sino simplemente dar soluciones. Dar soluciones y adecuar los sistemas que se lanzan al mercado a los marcos regulatorios que nos puedan afectar y a nivel mundial. Hoy en día ya no estamos hablando de sistemas que se vendan en España o en Valencia capital, son sistemas que se están comercializando a nivel internacional, con lo cual tenemos que tener en cuenta múltiples, en este caso, normativas. Pero justifícanos por qué es necesario. Dicho esto, creo que os he anticipado el tema de, por ejemplo, la seguridad. Es decir, el ataque WannaCry que dejó prácticamente sin servicios a todo Estados Unidos se produjo utilizando dispositivos IoT, como las cámaras IPs, por ejemplo, que tenemos de videovigilancia en nuestro domicilio, o los famosos ositos de peluche que todo padre le pone a su hijo en la cuna para ver qué está haciendo por la noche. Utilizaron esos dispositivos porque no llevan ningún tipo de seguridad. Con lo cual, de hecho, hay páginas web, no hay que meterse en la dark web, donde tú puedes ver en este instante todos los dispositivos IoT que están conectados en el mundo a Internet. Y no solamente puedes ver eso, sino que puedes ver además qué puertos tienen abiertos y sobre todo qué configuración de seguridad llevan. Si es de fábrica, no es de fábrica y, por supuesto, si sale, me da igual que sean rumbas, que sean batidoras inteligentes. Si llevan una seguridad de base y ya sé cuál es la seguridad, pues sobra decir que hay algunas herramientas muy sencillitas de uso que mi hijo de 8 años la podría utilizar, que con esa información asociada a esa herramienta pues puedo craquear una cámara IP tranquilamente y ver en un domicilio pues quién está en casa en ese momento y si hay obras de arte o no hay nadie en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a la capa de seguridad. Y luego entramos en la capa de derechos fundamentales. Yo soy mi posicionamiento frente a esto es muy crítico frente al legislador. Es decir, soy yo el que tiene esa opinión de que, y basándome, y aquí hago mucha referencia pues, a una de esas frases que nos dejó Stephen Hawking para el futuro, ¿no? Es decir, que la inteligencia, si la consideramos como la habilidad de adaptarse a los cambios, el legislador tiene que ser ahora más inteligente que nunca. Porque los contextos donde se dibujaron las normativas que hoy tenemos son contextos que vienen, pues, por ejemplo, pues en materia de propiedad intelectual, pues si nos regimos del año 96, nos remontamos al Código Civil de 1889 y en muchas parcelas, por ejemplo, en responsabilidad civil, nos vamos a la responsabilidad aquiliana, al derecho romano. Y con eso tenemos que resolver los problemas hoy. Eso es lo que yo tengo como misionero para resolver un problema a mi cliente. ¿Vale? Ese es el contexto real, con lo cual exige que el legislador cambie el chip. El derecho siempre va por detrás de la realidad. Siempre. En tecnología ni os cuento. En tecnología el hoy es ayer, el ahora es antes. En el derecho no. Con lo cual el legislador tiene que cambiar el chip. Tiene que hacer una legislación que sea adaptativa, que sea sencilla, que sea flexible. Y sobre todo no puede quedar en manos de la legislación todo,
sino que debe haber un equilibrio entre lo que llamamos los abogados hard law y soft law. Es decir, el hard law sería esa ley imperativa, esos requisitos imperativos, pero luego una parte de soft law, es decir, una parte de autorregulación. La cuestión es qué metemos en la parte obligatoria, qué metemos en esa parte dispositiva que dejamos en los sectores para que se autorregulen. Ese es el equilibrio que hay que mantener. Y ese equilibrio se adicionan otros ingredientes. Hay que mantener el equilibrio entre seguridad, entre fiabilidad, entre avance tecnológico, innovación, competitividad, pero también tenemos que meter en ese equilibrio la protección de los derechos fundamentales. Porque cuando algo falla, el legislador es que ha sido muy malo, ¿no? Es decir, entonces tenemos que buscar ese punto de equilibrio. De hecho, ninguna tecnología debería prevalecer a ningún derecho fundamental. Ese es un principio básico que se recoge además en la sentencia Coteja de Tribunal de Justicia Europeo, que fue además la sentencia que conocerán ustedes por la sentencia del derecho al olvido. Bueno, pues ese es el principio básico. Ninguna tecnología debería prevalecer sobre ningún derecho fundamental. Y dicho esto, el problema, el riesgo, no es la tecnología. No tenemos que ver la tecnología de esta manera, ¿no?, terrorífica, sino el riesgo mayor es el uso que se hace de esa tecnología. Por ejemplo, tenemos sistemas que hoy, en estos momentos, son capaces de sintetizar nuestra voz escuchándonos 3 segundos. 3 segundos. Y a partir de ahí pueden generar conversaciones imitando nuestra voz, que nosotros no nos reconoceríamos. Nosotros oímos nuestra voz en una grabación y no nos reconocemos a nosotros mismos. Nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro padre, sí que nos identifica y la asocia. Y son irreconocibles, no son capaces de distinguir si es mi voz o no lo es. Si a eso lo asociamos a un uso malicioso de esta tecnología, que sería una tecnología, entre comillas, inteligente, nos encontramos, pues, por ejemplo, con lo que se llama el spear phishing o el walling, donde antes, para suplantar a un CEO de una compañía, se enviaba un correo electrónico suplantando la dirección electrónica, donde le enviaba un correo a su director financiero diciéndole: necesito que envíes una transferencia a este proveedor real, a esta cuenta por este importe. La cuenta bancaria no era real. Esto está pasando a la historia. Ahora se hace vía telefónica. El director financiero recibe una llamada de su CEO que está manteniendo una conversación en tiempo real con su director financiero y donde le está diciendo: tengo al otro lado del teléfono al CEO de la compañía húngara no sé qué, que tiene y le quedan en stock 3 millones de chips. Y una de dos: o le compro ya el stock y le justifico que le he enviado la transferencia, o se lo vende a la competencia y no tenemos chips y paralizamos motores y fábricas hasta dentro de 5 meses. Y el director financiero hace la transferencia y le envía el justificante. Y cuando le recibe el justificante, sucede, dice: ¿qué me acabas de enviar? El justificante de la transferencia que me has enviado. Entonces, este es el contexto en el que estamos. Entonces, podemos ser happy, vivir happy y decir todo es maravilloso, fantástico, pero este no es el mundo real, ¿vale? Este no es el mundo real. Y no lo es en cualquier ámbito. Y solamente tenemos que ver redes sociales o lo que está pasando en este móvil en este instante. Tengo no sé cuántas certificaciones de ciberseguridad de ISACA, todas. Soy incapaz de meterme aquí y saber qué está pasando en este instante. Y bueno, Jaime, coincidimos también en titulaciones y muchas certificaciones y creo que tú tampoco serías capaz de saberlo. ¿De acuerdo? Entonces, seamos conscientes de dónde estamos, de dónde vamos. Y repito, hay que buscar ese punto de equilibrio entre regular, pero combinando, por un lado, esa parte esencial que debe estar protegida y la parte de autorregulación, donde hay que dejarle a la industria, que es la que está en la primera línea, la que detecta las necesidades. Y, por supuesto, coincido totalmente con Mar. En seguridad, no, lo más importante no es tener maravillosas políticas, procedimientos, tener superprofesionales, tener superrecursos. Lo fundamental y las principales noticias que nos encontramos en medios sobre ciberseguridad están relacionadas muchas veces por lo que acabo de decir, por la falta de concienciación y de formación sobre estos temas. Somos el eslabón más débil. Y los malos, y los no tan malos, lo utilizan en su beneficio y no voy a calificar de quiénes son los malos o menos malos. Y ahí, por supuesto, los ciberdelincuentes, pero recordemos también lo que son las inteligencias de los distintos países, llamémoslo que estos no son los malos o los no tan malos, o gigantes tecnológicos. Reitero, analicemos qué está pasando cada vez que nos metemos en una red social, qué está pasando y si realmente todo lo que está pasando y estoy haciendo, lo estoy haciendo libremente. ¿Realmente tenemos esa percepción de libertad? ¿Somos libres? ¿Está pasando lo que yo quiero que pase o lo que quieran que ellos que pase? Para la reflexión. Amén.
Bueno, yo me quedo un poco desanimado, ¿eh? No te creas. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, el avance tecnológico tiene que seguir, y tiene que seguir, pero el derecho tiene que acompañarle, no limitarlo, sino acompañarlo. Esa es la clave. Sí, supongo que es una clave un poco complicada, porque al final tienes que mantener. No sé si queréis algo más o introduzco una nueva. Puedes introducir. Bueno, pues es que esto da para mucho, evidentemente, ¿no? Entonces podríamos estar aquí un montón de tiempo, pero bueno, tengo que elegir un poco cuál creo que es el tema más apropiado, ¿no? Entonces, bueno, hay uno que es sobre la generación, las herramientas de generación y su impacto en la propiedad industrial. ¿Cómo consideráis bueno, como ética jurídicamente, qué opináis sobre la inteligencia artificial generativa, su impacto en el ámbito de la propiedad intelectual, los derechos de autor o industrial, ¿no? Las patentes? Y empezáis quien quiera. Sí, es un tema yo creo que netamente jurídico, pero sí que, como comentaba antes José Manuel, la parte ética es muy importante. Hay una serie de derechos de los que no podemos renunciar, ¿no? No es el de autoría. Sí que es cierto, y ahora luego José Manuel, si me haces el favor, nos das más luz sobre esto, pero sí que es cierto que cualquier generación de un producto o servicio en donde no haya participación humana no se puede patentar, no se puede registrar, ¿no? Esto ya nos da cierta seguridad, por lo que comentaba antes José Manuel, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando, en que una regulación es necesaria, pero siempre con un equilibrio adecuado. Los procesos creativos, y si me lo permites, César, enlazo con lo que es la creatividad gráfica, porque con estas herramientas de inteligencia artificial hemos visto que están generando muchos modelos gráficos que dicen, caramba, oye, va a desaparecer, como decía antes Mar, que podría desaparecer un diseño gráfico. Y ha dicho, no, porque necesitas esa parte de sentimiento, de conceptualidad que no tienes de otra manera en una máquina o en una inteligencia artificial. Por tanto, todo lo que son los procesos de concepto, todo el proceso creativo de un servicio, de un producto, va a seguir estando, lógicamente, protegido por el lado del derecho, pero en cambio, a nivel social, también tenemos que tener en cuenta una cosa. No van a reemplazar para nada estas herramientas nuestro proceso creativo. Van a aparecer en el final del proceso creativo. Lo que es el comienzo del proceso creativo, la conceptualización del sentimiento, la emoción que tú quieres generar a través de tu creación, eso, como bien decía Mar antes, no es de motu propio por parte de la inteligencia artificial, sino que alguien lo tiene que provocar. Esa provocación va a seguir estando, y luego en cuanto a patentes y a lo que es la protección de la propiedad intelectual, creo que José Manuel aquí nos puede dar más luz que lo que pueda dar yo. Sí. Pues te han pasado. Luz, hombre, te han pasado el balón botando. Bueno, que conste que no es culpa mía, ¿eh? Es decir, reconozco que me explayo, pero es culpa vuestra, ¿eh? De los dos. Y tuya también. A ver, vamos a ver. Aquí enlazo también con esas cuestiones que ha planteado Jaime con la pregunta anterior que has hecho, ¿no? Es decir, del tema de la inteligencia artificial y eso que se nos está presentando como esa eliminación de puestos de trabajo, y sobre todo en las industrias creativas. El último informe de Goldman Sachs cifraba en 300 millones de puestos de trabajo a nivel mundial que iban a saltar por el aire con la inteligencia artificial. Volvemos a lo mismo. No creo que sea la inteligencia artificial. Sí, la tecnología y la automatización, pero eso no ha pasado hoy. Ha pasado hoy y en toda la historia de la humanidad. Es decir, cuando se ha incorporado una tecnología, cuando ha habido una revolución tecnológica, se ha producido un cambio, en este caso en el mercado de trabajo. Y eso, evidentemente, se va a producir y va a afectar a todo tipo de perfiles. Por supuesto, también las industrias creativas. Por supuesto, a la abogacía. Es decir, si han testeado cualquier... No voy a utilizar, porque sería incongruente con lo que acabo de manifestar, ¿no? Pero no voy a hablar de concretas herramientas o chatbots inteligentes, pero si han utilizado quizás uno de los que más copan los titulares en estos últimos 6 meses, bueno, pues la verdad es que la interpretación del lenguaje natural es espectacular.
Es espectacular y le puedo pedir que me haga un contrato y le puedo pedir que me haga un montón de cosas, con lo cual, bueno, pues ves por un lado la utilidad que puede llegar a tener, y sobre todo en qué podría afectar a determinados perfiles o funciones dentro del ámbito jurídico. Soy de la opinión de que la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano, si lo va a complementar, y lo que cada vez más se va a exigir es un maridaje entre humano y máquina, entre humano e inteligencia artificial. En el ámbito creativo, por supuesto, va a ser una herramienta de cualificación y capacitación, pero no de eliminación. ¿Que se van a eliminarse y van a eliminarse puestos de trabajo? Indudablemente, en todos los sectores, pero como esta tecnología como cualquier otra y cualquier proceso de automatización. Pensemos, por ejemplo, en un chatbot inteligente. Con el nivel de interpretación del lenguaje natural actual, si yo soy una empresa que tiene un departamento de atención al cliente con 30 personas, yo no necesito 30 personas. Con un director y 2 responsables, junto con ese chatbot, tengo suficiente. No necesito 30 personas. Y esto va a pasar en todos los campos, ámbitos y evidentemente, por supuesto, va a impactar en el mercado de trabajo. Pero no tanto eliminando, sino por un lado eliminará determinados puestos, pero creará otros nuevos. Y ahí la formación es fundamental. La formación es fundamental para preparar a los profesionales que nos va a demandar ya hoy el mercado y que nos va a demandar en el futuro. Eso en cuanto a la mano de obra. Y en cuanto a los temas de propiedad intelectual e industrial y ya en el ámbito creativo, bueno, pues aquí tenemos que diferenciar 2 cosas, ¿no? Porque la regulación es diferente. Por un lado, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. La propiedad intelectual serían los derechos de autor que conocemos, ¿no? Es decir, generar música, programas informáticos, libros, artículos periodísticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso, conforme a la legislación europea, española o en cualquier otro país del mundo, cuando hablamos de derechos de autor o propiedad intelectual, se exige siempre 2 requisitos: autoría humana y originalidad. Y en la inteligencia artificial no concurre ni lo primero ni lo segundo. Con lo cual, cuando tenemos una obra 100% algorítmica, es decir, una obra exclusivamente generada por un sistema inteligente, como ha dicho Jaime, muy acertadamente desde el punto de vista jurídico, efectivamente, no se protege por propiedad intelectual, no es una obra intelectual. Solamente se puede proteger como obra intelectual cuando sea una creación en la que la inteligencia artificial es un medio para esa creación. ¿De acuerdo? Es decir, con lo cual hay una intervención humana. Si no hay intervención humana o no es relevante, no se protege por propiedad intelectual. Se ha planteado también a nivel mundial, bueno, esta discusión forma parte del candelero de todos los que estamos especializados en estos temas y discutimos habitualmente sobre estos temas, pero insisto, quédense con que ni en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Reino Unido, ni en India, es decir, el régimen es el mismo. ¿Vale? Es decir, esto que les acabo de contar es exactamente tal cual. Sí que es cierto que ahora mismo se está revisando la normativa británica, porque la normativa británica de propiedad intelectual habría una posibilidad que son las obras creadas por ordenador. Y en esas obras creadas por ordenador, la ley actual exige de nuevo esa intervención humana. Lo llama arreglos, ¿de acuerdo? Entonces, sigue sin desvirtuar ese requisito. Autoría humana y originalidad. Pero es que aparte de todo, la inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica, ni tiene capacidad jurídica. Con lo cual, una inteligencia artificial no puede ser titular ni de derechos ni de obligaciones. Con lo cual, aparte de que no se cumplen los requisitos legales para ello, además no tiene esa condición. Eso en cuanto a propiedad intelectual. Sí que es cierto que se dio un caso el año pasado, a nivel internacional, que es el caso Davus, que es un sistema inteligente que fue capaz de crear supuestamente autónomamente un sistema refractario de luces. Y lo que hizo el equipo de investigación que está detrás es intentar solicitar su registro y protección no como propiedad intelectual, sino como propiedad industrial, es decir, como patente. E intentaron registrarlo en Reino Unido, intentaron registrarlo en la Oficina Europea de Patentes, intentaron registrarlo en Estados Unidos, intentaron registrarlo en Australia e intentaron registrarlo en Sudáfrica. Bien, tanto en el Reino Unido como a nivel europeo como en Estados Unidos, automáticamente fue denegada la solicitud. Y además se llegó a la vía judicial, se agotó la vía administrativa y se llegó a la vía judicial y ahora recientemente tenemos ya las sentencias finales, es decir, ha acabado ya también el procedimiento judicial. Y en todos los casos
se produce el mismo resultado. Es decir, no es viable la protección por patentes de una creación hecha por un sistema inteligente, porque se considera que el concepto, igual que en propiedad intelectual tenemos el concepto autor tiene que ser humano, el concepto inventor en patentes tiene que también tener naturaleza humana. Sin embargo, la normativa, por ejemplo en Sudáfrica o en Australia, en ningún sitio indica que el inventor tenga que ser una persona humana. De hecho, después de ese periplo judicial en Australia, un juez australiano ha reconocido que efectivamente en la solicitud de patente y en el registro de patente puede figurar como inventor un sistema inteligente. Se puede hacer mención en la calidad de inventor, porque la legislación australiana no exige, a diferencia de la legislación de propiedad intelectual, no exige la condición humana del inventor. Sin embargo, en la legislación, por ejemplo, sudafricana, que no regula absolutamente nada, allí se ha concedido directamente a nivel administrativo. Se ha reconocido la condición de inventor, aunque tanto en Australia como en Sudáfrica la titularidad de los derechos no pertenecen al sistema porque no puede ser titular de derechos, no tiene personalidad ni capacidad jurídica. Entonces se atribuye esa titularidad al equipo humano que está detrás de ese sistema inteligente. Y ese es el contexto internacional en ese instante. Las cuestiones que plantea son brutales, porque nos planteamos, por ejemplo, qué pasa con los inputs de los sistemas inteligentes. Es decir, los sistemas inteligentes se nutren de datos y esos datos pueden contener obras protegidas por propiedad intelectual. Ahí me gustaría decir una cosa, porque tengo mucho que decir. Pues voy. Entonces, ahí plantea un primer conflicto. Es decir, eso es factible, es viable, no vulnera ningún derecho. Pues cuidado. Es decir, posiblemente pueda vulnerar derechos o no en función del tipo de sistema y el tratamiento que haga de esas obras. De hecho, a raíz de la prohibición de ChatGPT por parte de Italia, han llegado a un acuerdo con OpenAI hace 2 días y ha introducido la Autoridad de Protección de Datos italiana algo que puede ser un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque viene a decir que el tratamiento de datos podría estar legitimado no solamente porque la persona del consentimiento, si yo doy el consentimiento como usuario a OpenAI y le digo, puedes tratar mis datos, sería una vía de hacerlo legalmente, pero también abre otra vía a que pueda ser lícito el tratamiento de datos por OpenAI de datos personales cuando sea con finalidades de entrenamiento del sistema. Y eso me parece peligrosísimo. De hecho, eso ha motivado que ahora mismo en el Comité Europeo de Protección de Datos se esté debatiendo este tema. Es decir, esto que ha dicho la autoridad italiana, ¿estamos de acuerdo con esto? O sea, ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo? Me parece peligrosísimo. Pensemos que no estamos hablando para ese entrenamiento de datos personales, pensemos que estamos hablando de obras intelectuales. También serviría, porque si los datos personales es un derecho fundamental y un derecho personalísimo, no tendría sentido que algo que no es tan personalísimo como la propiedad intelectual, pues no se permita también con fines de entrenamiento. Pero la realidad es que la libre circulación de datos no existe en Europa. Y no tenemos aquí excepciones al derecho de autor, como en Estados Unidos, que es el fair use. Eso no existe en Europa. ¿De acuerdo? Entonces, plantea todo un conjunto de problemas con los inputs. Luego tenemos el problema de los outputs. Es decir, lo que produce un sistema inteligente se protege por derechos de autor o no, lo que he comentado antes. Si hay intervención humana, sí. Si no hay intervención humana o esa intervención es irrelevante, no. Cuestión. ¿Y las instrucciones que damos al sistema inteligente? ¿Se pueden proteger? Aquí os pongo un ejemplo. Hace unas semanas di una conferencia sobre estos mismos temas en el Instituto de Empresa y para la presentación, la portada de mi presentación, decidí crear una imagen que fuera lo más expresiva posible de cuál era la situación de la inteligencia artificial y del derecho de la inteligencia artificial. Y se me ocurrió generar un feto humanoide, robótico, unido por el cordón umbilical a un seno materno humano. Esa era la imagen que yo quería generar. Y tenía 2 opciones. Decirle a los diseñadores gráficos que colaboran con nosotros, haznos esto, les genero trabajo. O otra opción, les quito trabajo y lo hago yo. Decidí quitarles trabajo. ¿Afecta la inteligencia artificial al trabajo? Por supuesto. Un ejemplo. ¿Vale? La cuestión es que decidí hacerlo yo. Y cogí, por ejemplo, la herramienta DALL-E de Google, donde puedo generar imágenes, todo tipo de cosas. Y bueno, pues me puse a instruccionar, porque yo quería ese resultado. Durante los primeros 20 minutos los resultados eran aberraciones. O sea, eso era algo... aberraciones. Ahora bien, después de 45 minutos conseguí el resultado que yo buscaba.
La cuestión es, eso que he generado y esas instrucciones que yo he llegado a ese resultado, ¿es protegible o no de algún modo? Aquí hay una discusión internacional. La mayoría se posiciona en ese sentido que he dicho antes. No. Ahora bien, cuando realmente haya una intervención humana con unas instrucciones lo suficientemente minuciosas, creativas y diferentes, por supuesto que podría protegerse el resultado e incluso se podría valorar la posibilidad de proteger incluso la instrucción. Ese conjunto de instrucciones o prompts que le damos al sistema inteligente. Porque pueden, en este caso fueron 45 minutos, pero podrían haber sido 3 días. ¿De acuerdo? Y básicamente ese es el contexto. Problema. El problema es el siguiente, y es que si leemos los términos y condiciones de DALL-E, DALL-E no nos garantiza que ese resultado obtenido sea original y único. ¿Eso significa que alguien puede haber generado el mismo resultado con instrucciones parecidas? Con lo cual se nos cae el requisito de originalidad y novedad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el escenario a nivel internacional. Y el input del sistema está alimentado por imágenes y datos que tienen propiedad intelectual. Que es lo que yo quería opinar. Es decir, aquí, no, si me dejáis, a ver, ese es el gran debate. Si estamos hablando de que buena parte de los medios de comunicación ya hace tiempo que se quejaban de un buscador que ahora casi se quedó obsoleto, como es el de Google, precisamente porque Google se nutría de las informaciones emanadas por los propios medios de comunicación, excuso decirte ahora, donde los sistemas inteligentes tipo ChatGPT se nutren de los mismos medios de comunicación, pero en muchos, como a veces si no pides las fuentes ni te las citan. Bueno, Bing sí, pero ChatGPT no. Con lo cual, y encima los derechos ya no solo de los periodistas o de los creadores de contenido, sino de las propias empresas están siendo mucho más vulnerados en este sentido, porque ahí la gente como que mi punto de vista es que no identifica que detrás de eso que te sale, en este caso tan fácilmente en Bing, hay alguien, un creador de contenidos, un periodista que ha elaborado esa información y que como mínimo, como muy mínimo, tendría el derecho a cita. Que no se está dando, es decir, no se está dando. Si no se citan incluso las fuentes, es decir, no dices, este contenido lo he sacado gracias a que lo he encontrado, pues yo qué sé, en El País, en The Guardian, en donde sea. No, es que encima eso lo ha hecho tal o cual periodista. No está pasando. Entonces volvemos un poco a lo que yo os decía de la información. Y lo mismo os podría decir con la obra gráfica. Realmente estas herramientas de texto a imagen, como tú decías, están basándose en las imágenes que encuentran en Internet, que no sabemos si están protegidas o no, porque en ningún lado pone que esas imágenes sean todas libres de derechos. En ningún lado. Yo lo he leído hasta la saciedad y no lo he encontrado esa información. OpenAI no dice nada al respecto. Entre otras cosas porque el tema, desde el punto de vista de los americanos, no es tan restrictivo como es el europeo. Esa es otra. Con lo cual, están basándose en imágenes que pueda ser que tengan también su autoría. Y, por supuesto, tampoco se le citan. Entonces, si yo, como autora, como vea un texto mío manipulado, no citado y tal, me da un soponcio, pues no quiero ni decirte a un autor gráfico, me da igual en 2D, en 3D o como quieras, o en realidad virtual. El caso es que cualquier autor, bueno, incluso también os podría decir del ámbito sonoro, está pasando lo mismo. Lo que pasa que aquí, claro, aquí estamos en lo mismo. En el ámbito sonoro ya han llegado a una especie de entendimiento con algunas herramientas tipo YouTube que no sé cuántos compases, 3 o 4 compases ya se considera plagio y los eliminan, por suerte. Pero en el campo de tanto de imagen como de texto estamos vendidos en ese sentido. Entonces, ya no está muy claro que la obra que sale no es de la autoría de ChatGPT y es mía, si yo la he hecho, o de él o tuya, no. El tema es que hemos cogido contenido de alguien que no estamos citando y eso tendremos que mejorarlo, porque si no nos estamos cargando toda la creatividad del planeta, por así decirlo, porque todos los autores, ¿qué interés vamos a tener si los que vienen a continuación no se nos cita? Eso por una parte. Luego, respecto a lo que tú decías antes de las maldades o las barbaridades hechas, bueno, siempre va a haber gente, o sea, a lo largo de toda la historia de la informática, que se salta todo. O sea, aún hoy, a mí la cosa más bestia que me parece que ha sucedido y de lo que no se habla suficientemente es del Team Jorge.
porque se habla mucho de Cambridge Analytica, pero no de quién lo hizo, que es un equipo de Israel que se llama Team Jorge, así con ese nombre, que basándose en 30.000 perfiles de Twitter falsos, ha tenido las santas castañas de manipular las elecciones de Estados Unidos. No es que ha manipulado el voto, o sea, las máquinas de votar, que volvemos un poco a lo mismo. Estamos hablando, pues a lo mejor de robótica. No, es muchísimo peor. Utilizando perfiles, ha manejado los sentimientos de las personas que éramos, bueno, nosotros no, porque nos votamos a Estados Unidos, pero de los usuarios de Estados Unidos han manipulado con noticias falsas los sentimientos de las personas para que votaran en un sentido o en otro, en este caso a favor de Trump. Y eso está demostrado por un grupo internacional que no sé si lo conocéis. Hay un consorcio internacional de prensa que está precisamente descubriendo este tipo de informaciones. Con lo cual, imagina a qué nivel ha avanzado la tecnología. Por supuesto, el Team Jorge tiene un uso ultra avanzado pues, de todos los sistemas habidos y por haber, de programación al extremo de evaluar las emociones. Ya me parece muy bestia desde el punto de vista del neuromarketing que hayamos llegado a ese nivel, pero ya es el colmo, que llegan a las elecciones americanas. Y eso sí que da mucho miedo. ¿Y por qué se ha sabido que ha pasado eso? Pues porque gente que ha trabajado en esa empresa se chivó. O sea, es gente de Inglaterra, más consciente de, digamos, o con más principios, gente informáticos del equipo en Inglaterra dijeron que ellos no estaban de acuerdo en que se manipularan que eso atentaba ya directamente a la democracia. O sea, que mira a qué nivel estamos. Es decir, que la gente que sepa manejar la tecnología y tenga malas intenciones, pues estamos apañados. Por supuesto, esto demuestra que a las redes sociales, hoy por hoy, que son un uso masivo, ya las podemos poner bastante en cuarentena. Y todos los mensajes que circulan por WhatsApp y por Telegram, sobre todo aquellos que apelen a emociones, mucho más en cuarentena. Volvemos un poco a lo que decía al principio. Tenemos que aprender a divulgar y a formar. Sí, que es lo que me paso de la vida haciendo con muchas. A mí me envían montones de mensajes por WhatsApp, montones, que les digo, ¿tú primero has buscado si era un fake? Porque la gente enseguida, una imagen falsa, una información anticuada pero trabucada, tal, enseguida la dan por buena. O sea, eso es lo que creo que hace mucha falta. Es decir, porque que haya gente que haga un mal uso de la tecnología, desde que existe la tecnología está pasando, desde que existe Internet han pasado cosas. Es decir, con lo cual, y van a seguir pasando. No creo que en ese sentido estas herramientas de inteligencia artificial aporten mucho más. Yo también me diferencio de ti en una cosa, que yo diferencio lo que es el software de lo que es lo que sería la robótica inteligente. Hoy por hoy, aún yo creo que salvando excepciones del ámbito militar, y ahí pongo muchas comillas del ámbito militar, ¿vale? La tecnología doméstica sigue siendo bastante tonta, pero bastante. Es decir, vamos, de los más de 20 años que yo tengo un Rumba, esta es la hora que a mí jamás me ha arreglado un armario, ¿sabes? Y que además le tengo yo que vaciar, con lo cual aún le falta mucho caminito. ¿Que me puedan hackear un Rumba? Sí, considerando que hace más de 20 años yo sabía cómo hackear un fax, tú me dirás. Es decir, que se pueden hackear las cosas, pues naturalmente todo lo que esté conectado a Internet. Smart solo significa conectividad. Si además tiene cámaras, pues más fácil de que accedan a tu casa. Pero que todos llevamos la cámara del móvil a la vista y tan frescos. Con lo cual, yo creo que hay que un poco perder ese miedo, desdramatizar, porque estos son casos puntuales. ¿Que es verdad que pasa lo que tú dices de las empresas? Naturalmente que sí, pero ahí donde está la culpa, en los procesos de verificación y de seguridad de la propia empresa. Si esa empresa a la que le han, por ejemplo, la MT aquí en Valencia, si esa empresa tuviera unos protocolos, vamos, exhaustivos de control del dinerito, es decir, que no valiera por teléfono, que se hiciera de otra forma, que tal, que se comprobara con una doble firma, como fuese, no sé, porque yo no soy economista aquí, vosotros sabéis cómo se podría hacer mejor que yo, seguramente evitaríamos más problemas. El asunto es que, como todos sabéis, ¿cuál es el problema de la informática, de la ciberseguridad, que es la del eslabón más débil? Y siempre en las empresas hay un eslabón más débil, en las administraciones lo mismo. Y es ahí donde que tenemos que actuar. Y luego, volviendo un poco a lo de los derechos de autor,
pues sí que creo que sería importante, al menos, como están haciendo ya algunos periódicos en Estados Unidos y muchos medios de comunicación, citar si alguna cosa, la fuente la han sacado del propio ChatGPT, como mínimo citarlo también como fuente. Que se está haciendo, están diciéndose, esto está hecho a medias entre pues, el propio periodista y el ChatGPT o otras herramientas. Creo que sí que estaría bien. ¿Me permite expresar un comentario? Sí, tiene que ser breve porque nos pasamos de hora. Ahora mismo hay varias demandas interpuestas en Estados Unidos contra Midjourney, Midjourney, Stability y DeviantArt, por ejemplo, en el ámbito gráfico. Claro. Hay también interpuestas contra Microsoft, GitHub y OpenAI por el tema de programación, es decir, Claro. utilización de contenidos de El programación. Copilot. Exacto. Y por otra parte, por ejemplo, el Wall Street Journal y la CNN están negociando ahora mismo con OpenAI precisamente, es decir, qué van a pagar por utilizar sus contenidos. Es decir, esa es un poco la situación ahora mismo Claro. que tenemos y sobre todo esos procedimientos judiciales también nos va a marcar mucho la hoja de ruta en el futuro. Lo que se está planteando hoy a nivel internacional por expertos en Estados Unidos, Reino Unido y desde aquí, desde España también, que estamos participando pues, en algunas de esas reuniones, ¿no? de por dónde vamos, a dónde vamos, dónde llegamos. Se ha planteado incluso el establecer para los creadores en el ámbito gráfico, en el ámbito de programación, pues buscar un sistema no igual, porque es ingestionable, pero sí similar a la música. Es decir, donde realmente haya una retribución que llegue al final al autor. Y es de las distintas opiniones o posicionamientos, es una de las que más fuerza está tomando en las últimas 3 semanas, porque esto es algo que está totalmente vivo en este instante. Pero, bueno, pues podría ser una de las fórmulas, no lo sé. Pero bueno, nada, el matiz. Sí, es una pena porque se quedan muchas cosas en el tintero y a mí me habría gustado encima participar más, porque yo, por ejemplo, habría dicho lo de la renta básica universal y que efectivamente se destruyen más puestos de trabajo de los que se van a crear y que a lo mejor la propiedad intelectual deja de tener tanto sentido, pero lo dejo ahí en el debate para los que quieran que continuemos esto en otro momento. Es un debate, sí. Es un debate. Sí. Bueno, pues agradeciendo a todos los ponentes, a Rick también, por supuesto. Quiero terminar con cómo he empezado, ya que hemos empezado. Y es que tenéis que ser breves, pero aquí os dejo 30 segundos, ¿vale? Para terminar. 30 segundos. Tenéis que justificarlo un poco, porque es que no sé si sabéis que yo me voy a presentar a las próximas elecciones. Entonces, solo tengo un punto en mi programa electoral, que es que todas mis decisiones las va a tomar un sistema inteligente. Entonces, sí, exactamente. Entonces la cuestión es si me vais a votar o no y por qué. Yo, como el buen informático, te votaría. Yo te votaría. Sí que te votaría por una razón. Porque la coherencia de un sistema informático supera a la coherencia de un político humano. Ahí lo dejo. Yo te diría que podrías tomar nota de algún político del Senado norteamericano que ya está haciendo sus discursos directamente con el ChatGPT, más que nada porque ya no serías el primero en hacerlo. Y efectivamente yo también como él te votaría y por lo mismo, porque creo que evitaríamos que nos dijeran algunas absurdeces que a veces dicen los políticos. Bueno, yo te votaría porque sí. No. Lo siento, pero no. Te quiero mucho, pero no. A ver, aquí pues voy a ser un poco bruto, ¿no? En la expresión, ¿no? Es decir, tenemos que ser más inteligentes que nunca. Decimos que estamos en la era de la inteligencia artificial y a veces creemos o vemos que parece que estamos acabando en la edad de la estupidez humana. Es decir, ni la inteligencia artificial es perfecta y no lo puede ser nunca porque está creada por la inteligencia humana, que no es perfecta tampoco. Entonces, dejar en manos de un sistema absolutamente todo, aparte de vulnerar alguna normativa, que seguramente también. Es decir, no lo veo hoy, no lo veo hoy para una gestión global. Sí para determinadas, por supuesto, porque aporta objetividad y erradica la subjetividad. Para determinadas parcelas de gestión, totalmente de acuerdo. En esa parte te votaría, pero para otras cuestiones de gestión y gobierno, no, porque considero que realmente no podría valorar determinadas situaciones donde hay que tener otros factores aparte de lo que hayamos sido capaces de instruccionar o incorporar dentro de su diseño. Y
bueno, pues insisto, la inteligencia artificial no es perfecta porque la inteligencia de la que emana no es perfecta. Con lo cual, dejar en manos el gobierno de una organización a un sistema inteligente, pues ese planteamiento global yo no lo comparto. Bueno, además, campaña electoral. Bueno, pues aquí cerramos, Enric. Cierras. Sí, se me ocurre decir algo. Me ha sabido a poco. Me habría gustado que durase mucho más tiempo, ¿no? Pero ya que me has dado la palabra, aprovecho para hacer una propuesta. Quizá, dada la circunstancia que tenemos al Colegio de Abogados, que tenemos a la Asociación de Periodistas, y posiblemente tenemos otros colectivos que no están todavía en Smart Digital, podemos plantearnos un grupo de trabajo que abordase todas las cuestiones de la inteligencia artificial en los ámbitos profesionales y en la sociedad. A mí me ha impactado mucho el libro, bueno, ya se puede cortar, ¿no? Esto es ya como si fuera la sobremesa, pero bueno. Cerramos oficialmente. Se ha cerrado. Cerramos oficialmente la conexión. Muchas gracias que quiera continuar. A los asistentes telemáticos. Sí. Pero deciros que hay un libro que no sé si lo habéis trabajado, que es la segunda era de la máquina o la segunda fase de la era de la máquina, ¿no? Y entonces está todo relacionado con lo que es la automatización de las tareas y procesos cognitivos. O sea, la primera máquina era la muscular, quizás ahí estarían los exoesqueletos y los robots, pero la parte cognitiva es brutal, porque la multimodalidad y el hecho de poder hacer las instrucciones de una forma con lenguaje natural rompe todo. A mí, como usuario del Office de Microsoft, usuario que no quiere pagar el Office 365, cuando me he enterado que en el Office 365, en las herramientas que yo utilizo habitualmente de PowerPoint, de Word, de Excel, ya está incorporado el GPT-4, realmente me entran en unas ganas de pagar el Office 365, porque es brutal el modo como se van a automatizar una gran cantidad de tareas de las que yo puedo hacer, ¿no? No me imagino diciéndole a GPT-4 o al Office de Microsoft, hazme un PowerPoint que tenga 40 diapositivas con una transición así un poco aleatoria, que predomine el color azul y que vaya sobre la transformación digital de la pyme turística, por ejemplo. O sea, es que no me lo puedo imaginar lo que me va a devolver. Entonces, el ingeniero prompt, que fue una idea que comentaste, y me parecía muy interesante, dentro de esa colaboración que podemos establecer, suponiendo que queramos establecer, ¿no? El hecho de que GPT coincida con el General Purpose Technology, es decir, una tecnología de propósito general, como puede ser la electricidad, ¿no? Hace que absolutamente todos podemos tener un trabajo aumentado, o sea, en nuestro ámbito de trabajo, optemos por aumentar nuestras capacidades o que realmente nos podamos caer, ¿no? Entonces, sin abusar demasiado del tiempo de todos, lo dejo aquí, lo dejo caer. El Smart Digital podría ser digamos, un marco en donde todos podemos colaborar, está abierto a la firma electrónica. Pero bueno, lo dejo aquí. O sea, y después deciros, para los que estáis aquí, que César Morillas, si no me he dicho una docena de veces que Nieves, podías levantarte, ¿no? Nieves fue la promotora de Smart Primary y que después de Smart Primary, dos congresos, se ha generado Smart Digital y lo que estamos haciendo ahora es escanear las mesas que vendrán para el congreso del año 2024. Es decir, lo que estamos viendo aquí es quién está marcando intereses, cómo se pueden organizar las mesas. Y yo creo que en Smart Digital, el congreso de Alicante, por el cual estás peleando tanto, yo creo que esta sería una mesa o un espacio súper oportuno y al cual, desde luego, estáis invitados ya, ¿no? Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias. Nos levantamos. Vale. Muchas gracias a Jaime, Gracias. muchas gracias a Gracias. Mar. Gracias por haber contado. De verdad, muchas gracias, José Manuel. Yo creo que ha estado fantástico. Gracias. No sé exactamente. El tiempo. No,